esta clase que vamos a tener, pues Dios mediante, vamos a empezar a estudiar algo relacionado pues con los fundamentos de la fe cristiana, así varios puntos muy relacionados en cuanto a la doctrina, en cuanto al Señor, en cuanto a lo fundamental que todo creyente necesita no solo tener, porque muchas cosas ya las tenemos, pero sí cada vez conocerlas más. Digamos que la idea de esta clase pues es participativa, entonces en cualquier momento los hermanos pues no duden en activar sus micrófonos, hacer una pregunta o algún comentario, algo que quieran aportar. Sí, digamos que no solamente es lo que yo les voy a ir transmitiendo, sino pues irnos enriqueciendo pues poco a poco y entre todos, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que esa es la idea. Ya hemos estudiado jueves anteriores, vimos una serie sobre Cristología, ¿sí? Un estudio un poco más específico en cuanto al Señor Jesús. Luego vimos unas clases donde estudiamos los atributos de Dios. Y ahora esta tercera sesión, pues bueno, como decíamos, sobre fundamentos. Listo, entonces, mis hermanos, vamos a hacer una pequeña oración, encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Queremos poner en ti este tiempo. Tú nos guíes, tú nos hables, tú nos enseñes. Queremos conocerte más, Señor. Queremos entenderte más. Edifícanos tú, revélanos tú, ilumínanos con tu luz, con tu poder. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. No hay nada en nosotros de valor, sino lo que tenemos de ti, lo que tú haces en nosotros, Señor, y lo que tú haces a través de nosotros. Te ponemos este tiempo, esta clase, estas clases, que en todo tú seas honrado, todo tú seas glorificado. Respóndenos, Señor, todas las dudas que podamos tener y enséñanos más de las cosas que ya creemos saber. Y ante todo que todo esto sirva para amarte, para entenderte y esto nos lleve siempre a darte toda la honra y toda la gloria, Señor. A ti, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, amén, mis hermanos, pues, bueno, todos los que están conectados, Gracielita, Luis, Esteban, Ashley, Maritza, Santiago, Elizabeth, Alexa, bueno, y a todos, pues, bueno, bienvenidos. Y recuerden que en cualquier momento podemos hacer preguntas y comentarios, porque yo a veces me voy emocionando y entonces se me va pasando el tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, les voy a compartir pantalla, sí, para ver la diapositiva. Compartir. Y ustedes me van a confirmar, porfa, si se está viendo la presentación de PowerPoint. Sí, ya se ve. ¿Sí? Perfecto. Listo, mis hermanos. Bueno, entonces la idea de esta clase es ver, pues, precisamente varios fundamentos que nosotros necesitamos, que la propia palabra nos habla. En las cosas de Dios, en las cosas del Señor Jesús, de su vida, de su obra, de su plan, claramente hay muchísimas cosas por conocer. Grandes tesoros, grandes riquezas, mucha sabiduría, porque la palabra, la Biblia nos ayuda a entender la mente y el corazón de Dios, nos ayuda a entender cómo Él obra, nos ayuda a entender, ver el plan que Él tiene con la humanidad, ¿sí? Con el mundo espiritual, con el mundo material. Hay mucho que conocer. Entonces la idea es ir por lo menos conociendo esos fundamentos, ¿sí? No vamos a entrar en mucho detalle, sí, porque pues eso correspondía a otras materias, ¿sí? Digamos, hay que conocer, por ejemplo, sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Es algo muy fundamental de la fe, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, por ejemplo. Pero para estudiar todo sobre el Espíritu Santo, pues tendríamos que ver toda una clase de neumatología,
¿sí? O si quisiéramos estudiar sobre el pecado, hay que conocer qué es el pecado, cuáles son los pecados, dónde surge el pecado, cómo se manifiesta el pecado, cómo afecta el pecado al hombre, al creyente, ¿cierto? Eso también es necesario conocerlo. Pero si fuéramos a estudiar mucho más enfocado sobre el pecado, pues tendríamos que ver toda una clase de amarteología, por ejemplo. Entonces la idea es que vamos a ir viendo varios puntos, ¿sí? Algunos muy superficiales, tal vez otros los toquemos más profundo, pero la idea de todo esto, ¿cuál es? Que nos siembren una base para que, como orábamos, nuestra vida y nuestro corazón amen más a Dios, pero también nosotros recibamos esa luz y ese entendimiento que el ser humano necesita y sobre todo el creyente, el Hijo de Dios, pues necesita. Nosotros como creyentes tenemos un llamado, pero una responsabilidad a crecer y a conocer cada vez más al Señor. No ser como dice en Hebreo, que hay algunos en el libro de Hebreos, que hay algunos que tienen la vista corta, ¿sí? O cuando también el escritor dice que ya debiendo ser maduros somos niños, ¿sí? Debiendo ya tener alimento sólido, comer alimento sólido, todavía estamos con leche espiritual, ¿cierto? Ese es un llamado que como creyentes todos tenemos y a lo largo de nuestra vida, de nuestro peregrinar en este mundo, pues estamos en ese caminar de crecer, de madurar, ¿sí? Pero pues todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo, ¿sí? Tal vez al comienzo no entendemos muchas cosas del bautismo, pero vamos a ir entendiendo algo, su base, su fundamento. Tal vez cuando leemos el Antiguo Testamento hay muchas cosas que no entendemos, ¿sí? La tipología, por ejemplo, de los sacrificios, la tipología del sacerdocio, de lo que era el tabernáculo, el templo, pero lo importante es ir conociendo esas bases. Entonces, en esta primera clase vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Pues a nuestra clase de fundamentos. Como decíamos, pues el fundamento es como ese pilar, ¿no? Es como esa primera cimentación, donde ya la estructura se va a sostener. La estructura va a tener de dónde soportarse. Así es nuestra vida. Nuestra vida como creyentes necesita una base, necesita un fundamento. ¿Por qué? Porque, bueno, por varias razones. Una es porque existen pruebas, porque llegan pruebas, pruebas del mundo, pruebas por nuestra inmadurez, nuestra necedad, ¿sí? Pruebas porque el enemigo, a él le interesa también que destruir la obra de Dios. Dios está haciendo una obra por un lado, pero el enemigo y el mundo están haciendo otra obra por otro lado que busca dañar y estorbar la obra de Dios. Y esa obra de Dios es en nuestra vida, esa obra de Dios es en nuestros hogares, esa obra de Dios es la iglesia, ¿sí? Y entonces allí nosotros necesitamos estar muy bien fundamentados, muy bien fortalecidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, llegan falsas doctrinas, ¿sí? Y entonces para nosotros poder diferenciar qué es una falsa doctrina, pues necesitamos conocer la verdadera doctrina. ¿Cierto? Para no dejarnos engañar, para no dejarnos entristecer, para que nuestra fe no se apague, para que también nosotros dejemos de llevar tal vez una vida cristiana pero mundana, cristiana pecaminosa, porque tristemente eso existe, y podamos empezar a llevar una vida consagrada, una vida conforme a la voluntad y al plan de Dios. Y muchas veces esas cosas no las tenemos, ¿por qué? Porque estamos mal fundamentados. Entonces, en la vida de iglesia observamos lo siguiente. Vemos creyentes que no tienen una vida devocional, ¿cierto? Vemos iglesias que no tienen vida de iglesia, de verse, de partir el pan, de tener reuniones de alabanza, reuniones de oración, reuniones donde se predique la palabra, ¿cierto? Entonces, y todo eso, pues parte de que debe existir un fundamento, una base sobre la cual nosotros vamos a construir. Y si claramente Dios nos llama a un fundamento verdadero es porque existe un fundamento falso. Y hoy en día sí que se ven muchas cosas falsas en el mundo cristiano, ¿no? Por eso uno ve
tristemente en muchas congregaciones donde hay ciertos abusos de los líderes o donde hay cierta mundanidad de los creyentes, ¿sí? O donde las enseñanzas son unas enseñanzas que se llevan más al ámbito moderno en lugar de llevarse al ámbito del propósito y de la voluntad de Dios conforme a la forma de Dios. Entonces es importante que nos afiancemos. Nuestra vida personal y nuestra vida de iglesia tenga esos fundamentos conforme a lo que el Señor dice que es el fundamento, ¿sí? Eso nos va a llevar a tener una vida espiritual más sana. Eso nos va a llevar a tener una vida más pura, más santa, más ordenada, ¿sí? Cuando Dios le habla a Moisés en cuanto al tabernáculo, le dijo, haz esto conforme al modelo, ¿cierto? No era conforme a lo que había en el corazón de Moisés, por ejemplo. No era como Moisés quería, como a Moisés le gustaba, como Moisés en su sabiduría podía discernir y creer que se debía construir la casa de Dios. No, era conforme al modelo que Dios había hecho y le había mostrado a Moisés, ¿sí? Y estaba ayudando a Moisés a hacerlo. Eso es algo que a nosotros como creyentes a veces nos cuesta, que nuestra vida y nuestra vida de iglesia no debe ser conforme a nosotros, sino conforme al plan, a la obra y a los tiempos de Dios. Entonces, y muchas veces no hacemos eso y cojeamos es porque no tenemos fundamentos. ¿Y cómo podría ser una alabanza hermosa, armoniosa, si los músicos no ensayaran, ¿sí? Si los músicos no conocieran los cánticos, no conocieran las notas, las variaciones de las notas, ¿cierto? Claramente no podría haber armonía, no funcionaría esa alabanza, se caería. Entonces, nuestra vida muchas veces cae o caemos porque nos falta fundamentarnos en ciertas cosas. Es como cuando uno le está pidiendo cosas a Dios. Dame, Señor, tal y tal cosa. Y resulta que Dios ya nos ha dado, ¿sí? Pero Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, muchas veces le echamos la culpa o la responsabilidad a Dios de algo que somos nosotros los que deberíamos obrar. Entonces, la idea es poner estos fundamentos, ¿para qué? Para construir sobre ellos, para soportar sobre ellos el peso. ¿De qué? Pues el peso de la gloria de Dios, el peso de las responsabilidades que Dios nos quiere dar, ¿sí? El peso del llamado que Dios nos está haciendo, ¿sí? Todos queremos tener ya la casa lista, ¿cierto? La casa terminada, pero no, esa casa antes debe tener un buen fundamento para cuando llegue la prueba, para cuando soporte todo lo que va a estar en esa casa, pues no se vaya a caer la casa, sino esa casa que prospere. Entonces, como para ir empezando, recordemos que todo surge con un llamado, ¿sí? En primera Timoteo, Pablo, hablándole a Timoteo, ¿sí? Sobre orar, ¿sí? Sobre buscar al Señor, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ¿sí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces recordemos que en este peregrinar que estamos, en este obrar de Dios que Él está haciendo, es claramente porque Él nos ha llamado, ¿sí? Porque Él quiere que toda la humanidad sea salva. Porque recordemos que la humanidad está en pecado. Más adelante vamos a ver eso, ¿sí? El hombre está caído, pero Dios quiere traer a la humanidad así. Aún a los creyentes que ya hemos creído, Él quiere que cada vez estemos más cerca a Él. Dios no solo quiere salvar, sino además de eso, ¿qué quiere Dios? Que nosotros vayamos al conocimiento de la verdad. O sea que no solo se trata de ser salvos, sino se trata de que Dios tiene una verdad y esa verdad Él quiere que la conozcamos. Hay muchas verdades, muchas realidades de Dios que Él nos quiere dar a conocer. Entonces es importante nosotros también estar dispuestos a eso. Muchas veces en nuestro día a día, para nuestros trabajos o nuestras cosas, ¿sí? Tenemos un conocimiento básico y pasa el tiempo y vamos ganando experiencia y vamos estudiando y vamos trabajando y cada vez tenemos que un conocimiento más alto, ¿sí?
Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y luego ¿qué? Un conocimiento mucho más alto. Entonces recordemos que Dios nos está llamando también a eso. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto es algo que Dios quiere. Porque si fuera lo que el ser humano quiere, lo que nosotros queremos, bueno, pues nosotros preferimos estar viendo películas, estar paseando, estar haciendo otras cosas que tienen cierta naturaleza, tienen cierta legalidad, que claramente pues no son malas, pero siempre hay algo mejor y es buscar el conocimiento de la verdad. En Tesalonicenses 3:10 dice, orando de día y de noche y de día, con gran insistencia, mira, para que veamos vuestro rostro, dice Pablo, y completemos lo que falte a vuestra fe. Ah, o sea que hay cosas de nuestra fe que hacen falta. Tenemos una fe, Dios nos ha dado una fe para creer en Él, para creer en la obra de su Hijo. Pero esa fe entonces parece que está incompleta. Hay más cosas que se deben ir conociendo. Nuestra fe debe ser completada. Entonces ya van dos aspectos, ¿no? Conocer la verdad cada vez más profunda, ¿sí? Pero que nuestra fe sea cada vez más completa. Y cada vez van a haber pruebas más grandes donde necesitamos más fe. Hay que ser fiel en lo poco para creer que luego Dios nos manda lo mucho y en lo mucho también ser fiel. ¿Cierto? El Señor Jesús viene por segunda vez, entonces para eso necesitamos que nuestra fe también sea fortalecida, sea completada. Muchas veces nuestra fe es atacada, ¿sí? Y dudamos, pero muchas veces también vamos a la palabra, estudiamos cosas de la palabra, ¿sí? O estudiamos las evidencias que hay del Señor y eso fortalece nuestra fe. ¿Cierto? Es como, por ejemplo, la gente dice, no, a la Biblia le metieron la mano, eso, la Biblia está manipulada, ¿cierto? Esas son unas cosas, seguramente todos hemos oído esa consecuencia, esa excusa. Pero cuando uno se pone a estudiar, uno dice, oiga, pero sería muy difícil, ¿sí? Que le metieran la mano, como dice la gente, tergiversaran el mensaje, cuando nada más del Nuevo Testamento, de los papiros originales, de las primeras copias del Nuevo Testamento en griego, existen más de 20.000 copias. Imagínate, de los libros antiguos, cuando eso se transcribía letra por letra. ¿Cierto? Muy difícil, ¿no? Uno diría que alguien le meta la mano a 20.000 copias originales. Y por ejemplo, el segundo libro más, ¿cómo se dice? Bueno, fotocopiado en la antigüedad, traducido, que se tiene en sus papiros originales, por ejemplo, es la Ilíada de Homero. Y no llega ni siquiera a las 1.000 copias originales, ¿ves? Entonces mira la diferencia que por lo menos tiene el Nuevo Testamento con otro libro. Entonces, a lo que veo es que cuando uno va estudiando ciertas cosas, eso nos fortalece en la fe, porque uno se da cuenta que hay muchas cosas que son verdad, como cuando uno estudia, por ejemplo, ciertos fragmentos de personas, de historiadores que escribieron de Jesús. Plinio el Joven, Tácito, Flavio Josefo, historiadores de la antigüedad que nombraron al Señor Jesús. Entonces, a lo que veo es que hay cosas que fortalecen nuestra fe. Bueno, en Hechos 20:27 también hay un versículo muy importante, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ah, entonces mira que hay algo que se llama todo el consejo de Dios, ¿sí? Esta multiforme gracia de Dios, esta multiforme sabiduría de Dios debe ser conocida. Mira todos estos llamados a los que Dios nos está precisamente llamando. Bueno, el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Qué hace parte del consejo de Dios? ¿Cuál es una parte de Él? ¿Cuál es el todo? Bueno, es un llamado a cual el Señor nos va haciendo. Por eso debemos estudiar del Señor, debemos estudiar la palabra. En Efesios 4, un versículo de los más importantes. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Estos hermanos que tienen estos dones, que tienen estos llamados, de los cuales alguno de nosotros podríamos ser
uno de ellos porque son labores, trabajos en la casa de Dios que se requieren. Bueno, ¿para qué es esto? Mira, a fin de perfeccionar a los santos. O sea que estamos en una obra de perfección. El creyente necesita ser perfeccionado, necesita acercarse al conocimiento de la verdad, necesita que su fe sea completada, necesita conocer todo el consejo de Dios y necesita ser perfeccionado. No somos perfectos, aún después de haber recibido el Señor. Bueno, ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación, mira, del cuerpo de Cristo. O sea que todos los hermanos tenemos una tarea. Esto no es tarea solamente de los apóstoles, de los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, no. De todos los santos tienen una tarea, la edificación del cuerpo de Cristo. Porque más adelante en otra clase lo vamos a ver, el cuerpo de Cristo pues es la iglesia. Pero ¿qué está pasando con esta iglesia, con este cuerpo? Está siendo edificado. Y como está siendo edificado, pues esta edificación necesita ¿qué? Su fundamento. Un fundamento que nos ayude a estar firmes y claros para ir a este conocimiento, para que sea completada la fe, para ir entendiendo el consejo de Dios, ¿sí? Para que se permita que nosotros seamos perfeccionados. Bueno, somos perfeccionados para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo? Pues bueno, porque este es uno de los llamados más importantes. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ¿cierto? Arriba habíamos hablado del conocimiento de la verdad, pues sabemos que la verdad es Jesucristo, ¿sí? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que mira que Dios tiene un plan. Ese plan es su Hijo. Vamos a ir conforme a Él. Él es el modelo. Entonces, dentro de la edificación de esta casa, hay otros versículos importantes. Mira que en Pedro le dice a los hermanos que están expatriados, les dice, vosotros también, o sea, nosotros, mira, como piedras vivas. O sea que nosotros como que tenemos un papel en este fundamento, ¿no? Tenemos un papel en esta edificación. Ya nos está dando una identidad a nosotros, como piedras vivas, mira, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea que todo este fundamento, todo esto que se debe hacer es ¿para qué? Para que seamos esa casa espiritual. Y es una casa espiritual donde, ¿qué hay en esa casa? En esa casa se ejerce un sacerdocio santo. O sea, Dios nos llama, ¿sí? Dios nos salva, Dios nos llama a este conocimiento de la verdad. Él quiere que edifiquemos edifiquemos esta casa espiritual y que seamos un sacerdocio santo. O sea, que si tenemos todos una responsabilidad en la casa de Dios, ¿sí? Ser sacerdotes. Sacerdotes que ¿qué hacen? Ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, entonces sabemos que ya ese es como el llamado que tenemos, ¿sí? En Hebreos dice, por la fe, Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Aquí está hablando de Abraham, ¿sí? O sea, Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Así estamos nosotros en el mundo, estamos en una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sí? Las promesas de Dios, mira. Porque esperaba, mira, la ciudad. O sea, no solamente somos una casa, somos una ciudad donde todos los ciudadanos, quienes somos los hijos de Dios, los hermanos, los que creemos en Jesucristo como el único y sabio Dios. Sí, bueno, porque esperaba la ciudad, mira, ¿qué tiene qué? Una ciudad que tiene fundamentos.
¿sí? No es una ciudad ahí que se va a caer, que se va a destruir, que no tiene cimentación, que no tiene estructura, ¿sí? No, es una ciudad que tiene fundamentos, ¿sí? Y mira este versículo tan precioso, esta parte tan preciosa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ay, ¿no le parece esto maravilloso, mis hermanos? Esta es una obra de Dios. Dios mismo es el que está construyendo esta ciudad santa, esa ciudad celestial. Y Él es el arquitecto, ¿sí? Él es el que la está diseñando, Él es el que tiene los modelos, es el que tiene los cálculos de ella, las medidas de ella, ¿sí? Y Él no solo la diseñó, la planeó, ¿sí? Él no solo mostró el modelo, sino Él mismo la está construyendo con sus propias manos. ¿Ves? Eso es lo lindo. Recordemos que existe la obra de Dios por nosotros, la obra de Dios en nosotros y la obra de Dios con nosotros, a través de nosotros. Y todo esto hace parte de qué? Pues de esta obra que Dios está haciendo, una obra con fundamentos. Dios no es un Dios, nuestro Dios no es un Dios mediocre, no es un Dios que hace las cosas sin un plan, sin un propósito, sin un método, ¿sí? No, Él, como por decirlo de cierta forma tipológica, Él se sienta en la mesa, hace sus cálculos, sus medidas, sus tiempos, su cronograma, su forma. Él conoce nuestro corazón, ¿cierto? Él también es el arquitecto y el constructor de todo lo que Él está formando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces esto es algo muy precioso. No es algo que nosotros nos inventamos, no es que nosotros nos inventamos, no, inventémonos un tema bíblico, fundamentos. No, eso es algo que claramente Dios ha ido revelando y nos va introduciendo. Bueno, aquí otro versículo pues para afirmar esta obra, ¿cuál es? Dice en Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Ah, entonces esta casa tiene un dueño, tiene un Señor, que es Cristo, ¿cierto? No somos nosotros. Nosotros somos parte de la casa, somos la casa, ¿sí? Pero no somos los dueños, que a veces creemos que somos los dueños de la iglesia, somos los dueños de las reuniones, somos los dueños de tal o tal cosa. No, es el Señor Jesús. La casa somos nosotros. En este nosotros caben solamente aquellos que creen y han confesado que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados, que resucitó. Porque hoy en día la gente dice, no, yo creo en Dios. Bueno, ¿y ese Dios cuál es? ¿Cómo se llama? Dice, no, Dios en general, todo es lo mismo. No, eso es falso. Solo hay un único y sabio Dios y es Jesucristo. ¿Cierto? Esto es para el Señor Jesús. Otro versículo ya bien importante como para terminar esta parte de todos estos versículos que el Señor habla como de este llamado y esta identificación de cuál es la obra que Dios está haciendo. Efesios 2:19 en adelante dice, mis hermanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ah, dice, ya no lo somos. ¿Por qué? Porque antes lo éramos. Las personas que no se han rendido a los pies del Señor Jesús, que no han creído en Él, que no le han recibido, no han recibido su salvación, su fe, ellos siguen siendo extranjeros y advenedizos a Dios. Como dice otro versículo en la palabra, son enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos? Porque han rechazado y menosprezado la gracia y el amor de Dios. Dios, habiendo sido ofendido por causa del pecado, Él siendo el ofendido, se ofreció por el ofensor, por el ser humano. Pero ahora nosotros que hemos creído en el Señor ya no somos extranjeros, sino somos otra cosa. ¿Qué dice la palabra? Ay, mira, sino conciudadanos de los santos, como leíamos más arribita, de esta ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, ahora somos conciudadanos, ¿sí? Pero no solo eso, sino también miembros de la familia de Dios. O sea, somos más cercanos.
¿sí? Ya no somos extraños ni siquiera entre nosotros. Así no nos conozcamos todos cara a cara, y seamos, como uno puede decir, amigos cercanos, pero en el Señor somos amigos, en el Señor somos familia, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, mira, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, mira, toda esta edificación que hemos estado hablando un poco, ¿sí? Es el mismo fundamento, ¿sí? Esta edificación que se hace es sobre la base, sobre el fundamento que en el Nuevo Testamento tenían y tienen los apóstoles, pero que en el Antiguo Testamento también existía y lo tenían los profetas. Bueno, ¿y cuál es esta base, este fundamento? Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, aquí ya se introduce un factor bien vital, y es que la piedra del ángulo, la piedra principal sobre la cual se basa y se sustenta esa construcción, ese fundamento, es Jesucristo mismo. Él es la roca principal. El Señor Jesús, que le decía a sus apóstoles, separados de mí, nada podéis hacer. Y aún no solo en cuanto a la iglesia, sino aún en todo lo que se está edificando y formando en nuestra vida, en nuestros hogares, el Señor Jesús debe ser esa roca principal sobre la cual todo lo demás se soporta, todo lo demás se apoya. Muchas veces fracasamos porque tenemos otra roca. Queremos ser nosotros. Que la economía en nuestro hogar sea el sustento, sea la fortaleza de nuestro hogar. Que nuestra vida, no sé, su alegría y el gozo de nuestra familia es que viajamos mucho. Esos son falsos fundamentos, por ejemplo. Que Dios nos ha dado unas añadiduras para disfrutarlas, ¿cierto? Para tenerlas, para tomarlas, para gozarnos en ellas, pero las añadiduras nunca son el fin final, nunca son el propósito, nunca son el fundamento, ¿cierto? Entonces, sino siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, mira, la casa de Dios, la ciudad de Dios, bien coordinado, así es nuestro Dios, un Dios ordenado, un Dios que planea, ¿cierto? Mira, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces nos acercamos al conocimiento de la verdad, a una fe completa, a conocer todo el consejo de Dios, pero también a que nuestro sacerdocio sea santo, porque el templo del Señor es santo. Imagínense en una obra, una construcción, y que los electricistas no se coordinan con los que están haciendo la estructura, con los que llevan la obra civil, donde el arquitecto no está coordinado con el maestro de obra principal, ¿cierto? Nunca se va a acabar esa casa, nunca va a funcionar, se va a caer, se va a destruir. Es como cuando uno ve esas imágenes que están haciendo un puente, entonces empiezan los de este lado por acá y empiezan los de este lado por acá y no están coordinados, y cuando se van a unir quedan así, en lugar de estar ellos y complementarse. Entonces, ¿cómo vamos a poder estar coordinados todos nosotros en la casa de Dios para que nuestro servicio en la casa, con nuestros dones, con nuestros talentos, sirvan al Señor y estemos coordinados con los ancianos, con las ancianas, con los diáconos, con las diáconas, ¿sí? Con los obreros, con los pastores, con los maestros, con los evangelistas? Bueno, debemos estar coordinados en el Señor por medio de su Espíritu Santo, con el mismo fundamento. Por eso el Señor Jesús dice, pues ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Entonces a veces queremos tener un hogar, ¿sí? Pero en nuestro hogar la persona con la que nos queremos casar no es creyente, es del mundo, o sea, tiene otro fundamento, ¿sí? Tiene otra forma de ver la vida, de vivir las pruebas, tiene otra forma diferente de agradarse a sí misma, de agradar a Dios, o ni tiene en cuenta a Dios.
Esto es bien importante, estar coordinados en esta obra que estamos haciendo. Porque aunque el arquitecto y el constructor es Dios, Dios nos usa a nosotros para edificarnos a nosotros mismos y para que las personas que van siendo salvas puedan llegar a la casa de Dios y ser consoladas y ser sanadas y ser restauradas y ser guiadas y todos puedan ejercer ese sacerdocio al cual fuimos llamados. Muchas veces las iglesias no son santas, no están viviendo una vida santa, las iglesias no están viviendo una vida ordenada y no va creciendo porque no hay coordinación entre los obreros y la cabeza, entre los hermanos y aquellos obreros que el Señor ha puesto. Esto es bien importante, es algo que nos debe exhortar. Y dice, entonces, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, mira, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ves? Esto es algo juntamente. Y este es otro llamado, porque a veces queremos edificar la casa solos, queremos edificarnos solos, no queremos tener vida de iglesia, no queremos tener vida con las demás iglesias, sino solamente mi iglesia acá, o solamente yo con mi familia. Pero esa no es la naturaleza, no es el orden normal a la cual Dios nos ha llamado, sino juntamente a edificarnos unos a otros. Y esa edificación es sobre el fundamento que han puesto los apóstoles y los profetas, que es el mismo fundamento que ha puesto el Señor. Entonces, mis hermanos, no sé si hasta aquí hay algún comentario, hay alguna pregunta, algo que mis hermanos quieran complementar, preguntar. Voy muy rápido. Mi hermano, hace un instante que estabas hablando acerca de la edificación y, y- y de si no hay esa coordinación, no hay ese fundamento, pues obviamente la casa se cae. Y la palabra también lo dice, lo habla cuando se refiere a los dos fundamentos, ¿no? A la roca y la Ah, arena. Y me llamó poderosamente la atención que en estos días, respecto al terremoto devastador, Turquía. terrible, terrible, de Turquía y Siria, que creo que ya van, no sé, 50.000 muertos, no sé cuántos exactamente, pero hasta donde No, escuché eran más impresionante. de 37.000 muertos. Y hay una imagen sorprendente donde hay una edificación que está de pie y alrededor todo está destruido. Y esa edificación es el Edificio Nacional de Ingeniería de Turquía. Entonces eso nos dice bastante, ¿no? Bastante. Sería terrible que el primer edificio que se hubiera caído fuera el edificio de ingeniería, pero ahí nos muestra la diferencia entre fundamentos, ¿no? Ojalá pueda compartir esa foto en el grupo. Un abrazo, hermanos. Sí, amén, amén. Gracias, mi hermano. Sí, eso es verdad. Fuerte y triste, ya que tocas el ejemplo. De hecho, ya se establecieron unas demandas porque muchos de esos edificios se supone cumplían las normas sísmicas y muchos se cayeron porque claramente fueron normas corruptas. Y entonces imagínate, y trayendo eso a la casa del Señor, pues qué triste, ¿no? O sea, que nuestra vida se derrumbe al primer temblorcito, que nuestras familias sufran a las primeras pruebas, al primer temblorcito. Como tú decías, y claramente en la palabra nos da dos ejemplos de fundamento, el que está en la roca, ¿cierto? Como le llamamos el Señor, o el que está en la arena, que solamente tarde o temprano se hunde. Y así son. La palabra dice que hay varios, varios llamados, varios dones, varios ministerios, ¿sí? Todo eso debe estar en el fundamento que es el Señor, ¿sí? Y esto, claro, esto nunca se trata de que quién sabe más, quién conoce más, quién ha vivido más, no. Sino en realidad todo siempre se lleva a quién está más cerca al Señor, a sus pies, escuchándolo para estar firmes.
Y entonces, bueno, y en esto el fundamento, clara vez la palabra va acercando más. De hecho, en estos versículos que leímos ya iban nombrando al Señor, ¿cierto? Al Señor Jesús. Pero pues hay un versículo que deberíamos memorizarlo claramente, ¿sí? 1 Corintios 3:11, y desde antes dice, 1 Corintios 3:9, mira, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí? Entonces, mira, el Señor, como leíamos en Efesios, Él nos ha permitido que hayan ciertos hermanos a los cuales Él llama y capacita, les da ciertas responsabilidades, como apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ¿sí? Para perfeccionar a los santos. Estos santos, nosotros, bueno, también somos labranza de Dios. Dios nos está labrando, Dios nos está trabajando en nosotros para que demos un fruto, ¿sí? Pero aquí mira cómo nos llama edificio de Dios. Entonces, con lo que compartía el hermano, ahorita pensaba, oye, en verdad, cuán importante es nuestro testimonio, que cuando todos los demás caigan, nosotros permanezcamos firmes, ¿cierto? Firmes en la verdad, en la sabiduría, en la prudencia, en la rectitud, en el respeto, en la diligencia, en la responsabilidad, ¿cierto? Aún algo más fuerte, cuando varios candeleros, varias iglesias, por X o Y cosa, se cayeran, porque hemos visto en la historia de la iglesia, aún iglesias que han pasado pruebas y han caído, ¿cierto? Como las iglesias, digamos, las de Apocalipsis. Pues bueno, que nosotros quedemos en firme, quedemos en pie, levantando el testimonio del Señor. Nosotros como edificio de Dios. Entonces dicen Corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Mira, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Ves? Esto no es conforme a nuestras fuerzas, conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestra capacidad, no. Claramente es conforme al amor y a la gracia de Dios, a su Espíritu que nos capacita. Y acá dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces mira, hay hermanos a los cuales ellos comparten, ¿sí? Esta tarea que el Señor tiene. El Señor es el arquitecto principal, pero hay otros que el Señor también les da esta responsabilidad de arquitecto. Entonces, mira, Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro que edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Este es otro llamado que la palabra nos hace. Dice, hijos, yo he puesto el fundamento. Ahora ustedes que conocen ese fundamento deben sobre edificar en él. ¿Ves? En la casa del Señor no se permiten los vagos, las vagas. Todos tenemos trabajo, todos tenemos cierto grado de responsabilidad, todos tenemos cierto llamado, desde el que abraza, el que consuela, el que está a la puerta, el que evangeliza, el que toca la guitarra, el que enseña, los que ofrendan, los que ayudan, los que interceden, los que oran, ¿cierto? Hay muchas llamadas, muchas responsabilidades. Entonces, y eso es lo lindo, ya hay un fundamento puesto. Pero ahora hay una responsabilidad de nosotros y es ver. Cada uno de nosotros vea. Y esto es importante, mis hermanos, porque si hay algo importante en la obra de Dios, en la casa de Dios, tanto en la iglesia como en nuestra vida personal, es que nosotros podemos ver siempre las cosas con dos miradas. Uno, con esta mirada de gozo y de amor donde uno se alegra que se está edificando, donde uno se alegra de, oiga, ya están los materiales, están los ladrillos, está el cemento, ¿sí? Están las herramientas, uy, ya se colocó este primer pilar, ¿sí? Ya se puso este primer fundamento, ¿cierto? No podemos tener esos ojos de gratitud, de ánimo, de perseverancia, pero también podríamos tener esa otra mirada de menosprecio. Y uno puede decir, no, pero es que aquí falta, es que aquí no hay nada, es que aquí nada funciona, es que yo no sirvo, es que yo soy muy pecador, es que yo no puedo, ¿cierto? Podríamos estar viendo las cosas mal. Para eso entonces necesitamos que Dios nos ayude.
a ver claramente. Claro, ver en nosotros lo que hay que corregir. Si hay irreverencia, si hay pecado, si hay maldad, egoísmo, bueno, inmadurez, falta de consagración, pereza espiritual, cosas así, pues vernos con los ojos del Señor e ir a los pies del Señor para que Él nos limpie, nos lave y podamos ver y entender lo que está haciendo ese arquitecto en este fundamento y cada uno de nosotros pueda decir, Señor, heme aquí, persevera. Porque muchas veces siempre es más fácil ver lo que falta. Entonces todo el mundo quiere llegar a la iglesia gloriosa, todo el mundo quiere estar en la mejor iglesia, donde están todos los dones, todos los talentos, todos los llamados, donde todo funciona. Pero resulta que muchas veces Dios nos está poniendo es como, no, un momento, tú vas a ser primero el que nos va a ayudar a quitar el mugre, la basura, tú nos vas a ayudar primero a llevar estas primeras piedras, esos primeros ladrillos, para poner este primer fundamento en la iglesia. Primer fundamento, por ejemplo, reunión de oración, que todos oremos, que todos perseveremos en la oración, que todos clamemos al Señor, ¿cierto? Es importante eso, tener la mirada correcta. A veces dejamos de sobreedificar porque vimos como que no, eso no va a prosperar, eso no va a ser. Y si algo sabemos del Señor es que Él a veces, Él es muy paciente, muy paciente. Y si Él permite que pasen 40 años en el desierto, 40 años en algo, pues bueno, la primera etapa del cronograma, del proyecto de Dios, de la construcción de Dios en cierto aspecto de nuestra vida, de la iglesia, 40 años. Uno no quiere eso, ¿no? Uno quiere las cosas más rápidas, pero debemos siempre ir al Señor. ¿Para qué? Como leíamos, para conforme a su gracia, tomar de su gracia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice? Pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios 3:11, deberíamos memorizarlo, porque nadie, mira, esto es muy, muy importante, porque las mayorías de falsas doctrinas que existen hoy en día es por esto, por hacer todo lo contrario a este versículo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, o sea, el cual es Jesucristo. Entonces, mira, acá dice que ya está puesto, ¿sí? Es el Señor Jesús, porque en Él y por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, porque Él mismo es el arquitecto y constructor, porque Él está preparando, edificando su iglesia. Pero a nosotros nos encanta meter nuestras manos, ¿sí? A nosotros nos encanta poner lo nuestro, nos encanta actualizar las cosas de Dios conforme a nuestros ideales y al mundo. Eso es algo que hoy en día pasa generalmente, ¿sí? Entonces, la gente dice, no, pero es que ya no solamente es Jesucristo, sino también es María, ¿sí? A María también debemos orarle, también debemos pedirle, y a San Antonio, y a San Pedro, y a San Felipe, ¿cierto? Y debemos pedir, interceder, y sí, que ellos intercedan. Bueno, y dicen, un momento, solamente en el Señor Jesús, ¿sí? Porque Él tiene una preeminencia en muchas cosas que solamente son de Él. ¿Sí? Entonces a veces nos salimos de este extremo. Y entonces dicen, no, pero es que en realidad Jesús no es tanto, no, sino esto con Jesús no funcionó, sino ahora va a ser con su siervo Mahoma, ¿sí? Y ahí surgió otro tema, sacaron al Señor. Cada vez que se saca al Señor Jesús de algo, esa cosa que lo reemplaza ya está mal. Es que nada más sacar al Señor ya está mal. ¿Sí? Sin nuestra base, sin nuestra fortaleza, sin nuestro pilar, sin nuestro cimiento, sin nuestro propósito, no es el propio Señor Jesús, pues no tiene sentido nada lo que hagamos en la casa de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le va a decir al Señor en su venida a unas personas? Sí, que ellos dicen, Señor, pero si en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos.
el Señor les dice, apartaos de mí, yo no os conozco. O sea, imagínate, uno llegar a ese grado, estar tan engañado de uno creer que estaba haciendo cosas, pero uno en realidad no las estaba haciendo en Cristo, con Cristo y para Cristo. Así de grande puede ser el engaño que nosotros podríamos tener. ¿Sí? Entonces, el fundamento de nuestra vida, Cristo. El fundamento de la iglesia, Cristo. El propósito final de nuestra vida, el propósito final de la iglesia, darle la honra y la gloria al Señor Jesús, ¿cierto? Y al Padre y al Espíritu Santo, porque todas las cosas fueron creadas en Él y para Él, ¿cierto? Porque Él es la roca, Él es el cimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se van a sostener las cosas? Claramente, pues en el Señor Jesús, en nuestras fuerzas, en nuestras manos, tarde o temprano, como dice la palabra, cuando venga la hora de la prueba, ¿sí? Dice que algunos se van, abandonan, abandonan el barco, se caen, pero cuando estamos en el Señor podremos resbalar, pero no caer, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí, ya por la hora. Sí, Dios mediante en la próxima clase vamos a continuar, pero quería tocar estos temas porque aquí esto nos está hablando que esto surge del corazón de Dios, es un llamado de Él, que Él tiene ese plan, esas cosas que nos hacen falta de la verdad, de la fe, del consejo de Dios, de la gracia de Dios, sí, es muy importante tenerlas porque no estamos como al azar. Sí, como no somos cristianos, somos creyentes, como para ver el día a día qué va pasando. No, claramente no. Dios tiene su plan, su propósito, su arquitecto, su obra, sus planos, su modelo, y Él nos ha compartido ese llamado. Entonces, en ese llamado es el cual ahora nosotros queremos ser participantes y cada vez entenderlo más, entender más. Vamos a entender cosas del Antiguo Testamento, pero cada vez entenderlas más. ¿Sí? Digamos, la palabra habla de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, las riquezas de la gloria, las riquezas de la gracia, ¿sí? El misterio de Cristo. Bueno, muchas cosas que hay que ir profundizando y profundizando. Entonces, mis hermanos, no sé si también queda alguna otra pregunta de esto que alcanzamos a ver, otro comentario, mis hermanos. Bueno, doy eso como dicen los profes, tema entendido, saquen una hoja. Entonces, mis hermanitos, entonces, bueno, oremos, démosle gracias al Señor, Jorge, siempre es precioso. Sí, hermano Jorge, sí, antes quería comentar, pues ya que los compañeros de clase, entonces, siempre en la clase hay uno que quiere hablar más, ¿no? Pero si no hablan, entonces uno qué hace. Pero bueno, algo que dijiste tú que me parece a mí fundamental y es que precisamente la, la razón por la que existen tantas herejías y tantas falsas doctrinas es fundamentalmente, valga la redundancia, porque ponen otro fundamento al que el Señor ha establecido, que es el Señor. Pero incluso nosotros debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude y que nos guarde, porque muchas veces nosotros pensamos que quienes están poniendo otro fundamento son precisamente esas herejías y esas falsas doctrinas. Pero es posible que nosotros, dentro de la normalidad de la iglesia, nosotros también vayamos a ver tentados o hayamos llegado a incluso poner nuestro otro propio fundamentico, ¿no? Entonces, y esos fundamenticos
pueden ser de pronto con que la adoración es así, pero no, esa adoración no es así, o la vida de iglesia es así como yo considero. Entonces cuando vemos un hermano que no, pues la vida de la iglesia en cuanto al congregarse no es como nosotros pensamos, entonces ya pensamos que es que el hermano se está saliendo de la normalidad. Entonces sí, sí, ojalá tú pues nos ayudaras a profundizar un poquitico antes de orar en cuanto a eso, el riesgo de que nosotros podamos también llegar a incurrir en esos pequeños fundamenticos que consideramos que son los del Señor y finalmente no. Es lo que decía el apóstol Pablo. Ojo cómo están sobreedificando y de pronto nosotros también estamos fallando en esa sobreedificación, ¿no? No, pues es lo que quería comentar ahorita en ese sentido. No, amén, mi hermano, muy, muy válido. De hecho, cuando uno estudia, o los hermanos que están estudiando sectas, en realidad la gran mayoría, si no todas las falsas doctrinas que surgieron de grupos cristianos. Tristemente. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien o alguno que en algún punto se fue desviando un poquito. Se fue desviando un poquito. Yo creo que por eso la palabra hace tanta insistencia cuando dice juntamente, todos coordinados, sujetándonos unos a otros. Porque cuando estamos solos, tristemente nos llegan ideales, ¿sí? Nos llegan pensamientos y va pasando eso. Pero cuando estamos juntos como piedras, juntas, unidos, sujetos los unos a los otros, el Señor nos va revelando y nos va ampliando y nos va guardando también, porque claro, también en esta edificación hay que tener cierto cuidado, ¿no? Hay ciertos avisos de emergencia, de seguridad, de no pase, de que, oye, tiene su momento. ¿Cierto? Por aquí no podemos pasar todavía porque apenas están construyendo esta parte. Entonces, no, muy válido lo que tú dices y no, mi hermano, pues yo también cuando estoy en clases, de los que pregunta y pregunta y pregunta. Para eso es la clase. Digamos que igual la meta de esto no es correr y avanzar con temas, no, sino irnos edificando poco a poco y en cada clase, pues bueno, vamos a ir participando y el Señor es el que nos va a ir enseñando y resolviendo dudas y aclarando y sobreedificándonos, como decía la palabra. Entonces, bueno, Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por un día más de vida, te honramos, te bendecimos, gracias por el pan espiritual que tú nos das, gracias por la palabra, los versículos que podemos leer, gracias por lo que tú nos enseñas, Señor, fortalece, completa nuestra fe, ayúdanos a profundizar, Señor, en el conocimiento de todas tus verdades. Ayúdanos a entender y a conocer todo tu consejo. Capacítanos con tu gracia, Señor, y queremos estar siempre firmes en tu fundamento, Padre, que es tu Hijo Jesús, Señor. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento cada vez más, Señor. Gracias por las cosas que ya sabemos y ayúdanos a tener la gracia de entender, conocer y enseñar, Señor, todo lo demás de tu infinita sabiduría. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, una feliz noche, un abrazo y nos estaremos viendo en la próxima clase, Dios mediante. Gracias y paz a todos.